Damos paso al último tema, a la última presentación, que lleva por título Tratamiento endoscópico de la colangitis esclerosante primaria. ¿En qué pacientes, cuándo y cómo? Lo presenta el doctor Andrés Cárdenas de Barcelona. Buenos días. Primero que todo quiero agradecer al comité organizador y al doctor Calleja por esta invitación. Es todo un honor poder estar acá. Mi trabajo hoy va a ser hablar sobre el tratamiento endoscópico de la colangitis esclerosante primaria y hablar en quiénes, cómo y cuándo la debemos hacer. Como todos ustedes saben, la colangitis esclerosante primaria tiene unas características importantes, en que es una enfermedad colestásica crónica caracterizada por estenosis de la vía intra o extrahepática, de una tasa de progresión variable, normalmente es un diagnóstico de exclusión, y la patogenia no se conoce muy bien porque tanto hay etiología genética y ambiental. El diagnóstico puede ser difícil de hacer porque es una combinación de parámetros de colestasis y que se pueda demostrar que hay estenosis multifocales en un colangiograma, ya sean estas estenosis en la vía extrahepática o en la vía intrahepática. Y por último, hay que excluir siempre otras causas de colangitis esclerosante que voy a discutir más adelante. El diagnóstico normalmente se hacía hace varios años por medio de una colangiografía retrógrada. Este era el método que se utilizaba y se sigue considerando la prueba de Orum. Es una prueba que permite visualizar muy bien el conducto extrahepático e identificar zonas estenóticas e irregulares en la vía extrahepática. También permite hacer visualización de la vía intrahepática principal, derecha e izquierda, con la anterior y la posterior derecha. Lo que pasa es que la CPRE o la colangiografía retrógrada es muy buena, pero tiene bastantes efectos secundarios. Es una prueba invasiva y que obviamente requiere un alto costo y muchas veces el ingreso del paciente. Por lo tanto, la resonancia magnética hoy en día se considera una prueba diagnóstica igualmente efectiva, porque tiene una sensibilidad y una especificidad bastante aceptable y se considera hoy en día como el test inicial para el paciente que tiene una sospecha de colangitis esclerosante. Cuando hablamos del diagnóstico, hay tres pilares que se deben considerar y la colangiografía tiene un papel acá, pero obviamente si tenemos pacientes con una colestasis crónica, pues estos pacientes pueden ya ser asintomáticos, pueden tener prurito, que ya es un mal síntoma, pueden tener efectos o hallazgos de cirrosis y en muchos casos pueden tener una enfermedad inflamatoria asociada principalmente a colitis ulcerosa. Lo otro es que la analítica normalmente tiene un aumento importante en la fosfatasa alcalina, la gamma GT. Los autoanticuerpos pueden estar presentes, también puede haber presencia del PANCA. La IgG y la IgM pueden estar aumentadas y tener en cuenta que la IgG4, que es un marcador de colangitis autoinmune, puede estar presente en el 10% de los pacientes y puede estar asociado a una progresión rápida. La clave es poder demostrar estas estenosis multifocales. En este caso tenemos un paciente que tenía una vía biliar con estenosis principalmente en la vía derecha y otras multifocales en la vía intrahepática principal. Y la vía extrahepática no estaba afectada. Entonces, realmente necesitamos una prueba que nos permita valorar tanto esa vía principal extrahepática y el colédoco. La biopsia, hoy en día, pues como ustedes todos saben, ya no la usamos. Solo en casos muy contados se puede considerar hacer una biopsia hepática cuando hay sospecha de una colangitis esclerosante de pequeños ductos o un síndrome de sobreposicionamiento. El problema de la biopsia, obviamente, es que cuando hacemos una biopsia, ya sea por ecografía o transyugular, es difícil siempre encontrar los hallazgos característicos de la piel de cebolla. Entonces, cuando hablamos de modalidad para hacer el diagnóstico, obviamente tenemos las dos opciones, una colangiografía retrógrada, una colangioresonancia, y obviamente la recomendación, y nosotros también lo que hacemos y las guías clínicas recomiendan que siempre se empiece con una resonancia. La resonancia obviamente tiene una tasa similar para sensibilidad y especificidad.
no es invasiva y no somete al paciente a irradiación, pero tener en cuenta que la CPRE tiene un papel aún en el diagnóstico porque es bastante buena para ver cambios muy sutiles, sobre todo en la vía derecha e izquierda principal. El problema es que hay falsos positivos. Los pacientes con cirrosis, la colangiorresonancia muchas veces nos puede hacer sospechar que hay una colangitis esclerosante. A veces no hay una dilatación biliar completa en la CPRE, y los falsos negativos es que podemos ver cambios muy prontos. Este es un caso de una chica joven que vino al hospital con prurito y con colestasis, y la chica se hizo una analítica y luego una colangiorresonancia, y también tenía una historia de una proctitis ulcerosa. Entonces, por lo tanto, se hizo la resonancia. Vemos aquí que los radiólogos interpretan esto como una estenosis, y aquí también hay una especie de estenosis focal. Por lo tanto, la paciente, como no tenían muy claros si esta estenosis era realmente debida a colitis esclerosante o no, nosotros le hicimos una CPRE, y aquí lo que podemos demostrar es que cuando hacemos un colangiograma de oclusión, pues la vía biliar y el hepático común es normal, y tanto la vía biliar derecha e izquierda son normales. Resultó ser que esta chica tenía una colestasis por hepatotoxicidad. Entonces, de todas maneras, la resonancia, aunque tiene un papel muy importante, tiene en cuenta que a veces puede interpretar o sobreinterpretar hallazgos que se confunden con una colangitis esclerosante. Entonces, el diagnóstico diferencial a mí me parece importante tenerlo en cuenta, sobre todo desde el punto de vista no solo para los clínicos, sino para el médico que va a hacer pruebas y si van a hacer una colangiografía, porque siempre nos preocupa que el paciente que tiene una estenosis multifocal o una estenosis única en la vía biliar extrahepática tenga el riesgo de tener un colangiocarcinoma o una colangitis esclerosante autoinmune. Esta es una condición que vemos más a menudo y que muchas veces es difícil de discernir entre una colangitis esclerosante primaria y una colangitis autoinmune. Estos otros son causas bastante frecuentes de estenosis multifocales, que como ustedes ven aquí, pues algunas son benignas, como una colodocolitis, sobre todo las piedras que llevan mucho tiempo pueden causar alguna especie de cambio en la vía biliar, pero obviamente tenemos cambios similares en la colangitis isquémica, en la biliopatía por la hipertensión portal, puede haber cambios similares cuando hay metástasis intrahepáticas, trauma por cirugía biliar, colangitis recurrente, pancreatitis recurrente, sobre todo si es autoinmune. Y esta condición que la solemos ver en la unidad de cuidados intensivos, una colangitis esclerosante secundaria al paciente crítico, y pacientes que se someten a quimioterapia intraarterial. Entonces, teniendo esto en cuenta, a mí lo que más me interesa cuando veo un paciente de estos es que no tenga colangiocarcinoma o una colangitis esclerosante. Estas otras causas, muchas veces con la misma historia clínica podemos intentar discernir si es por una cosa u otra. Pero aquí tenemos dos pacientes. Este es un paciente que presentó, tiene una historia de colangitis esclerosante, y vemos que aquí presenta una estenosis dominante en el hepático común. Y este es otro paciente que tiene estenosis multifocales y además tiene piedras en la vía biliar. Estos son los tipos de lesiones que solemos ver, y estos pacientes tienen el riesgo muy aumentado de aquí tener no solo la estenosis por la colangitis esclerosante, sino desarrollar colangiocarcinoma. Una cosa importante a tener en cuenta es esta colangiopatía autoinmune. Es importante siempre pensar en ella cuando tenemos pacientes que tienen un cuadro de colangitis esclerosante y se sospecha que sea primaria. La razón, como dije antes, es que hasta un 5% de los pacientes pueden tener niveles elevados de IgG4, y realmente esta es una enfermedad que afecta a muchos órganos, no solo la vía biliar. Pero la manifestación biliar se parece mucho a una colangitis esclerosante primaria. La mayoría de los pacientes son hombres de edad mediana, por encima de los 60 años, pero hemos visto en niños, hemos visto en ancianos y hemos visto en mujeres también. Y los pacientes pueden presentar con ictericia obstructiva, con mucho prurito, y muchos tienen asociado una afectación pancreática con pérdida de peso, esteatorrea y cambios imagenológicos compatibles con una pancreatitis. Lo otro que hay que tener en cuenta es que tienen historia de alergias y atopias, niveles altos de IgG, y la presencia de
enfermedad inflamatoria sugiere más una colangitis esclerosante primaria, pero hay que tener en cuenta que el 5% de los pacientes con colangitis esclerosante por IgG4 pueden tener enfermedad inflamatoria. Entonces esto confunde aún más. Por lo tanto, hay unos criterios que se han definido hace ya varios años, que son los criterios ISORT, para descartar una colangitis autoinmune. Hay varios parámetros que se tienen que tener en cuenta. Principalmente, la idea es que si se sospecha podamos tener material histológico para analizar. Importante cuando hacemos de histología de la vía biliar, ya sea por biopsia, que es lo que se recomienda, o hacer citología, pero principalmente biopsia, ya sea de la zona papilar o incluso dentro del colédoco, que tengamos presencia de la tinción de células por IgG4. Si hay más de 10, es altamente sugestivo. La imagen de la vía biliar, normalmente en colangioresonancia, suele mostrar estas lesiones características que colangitis esclerosante primaria, pero hay que mirar también muy bien el páncreas, porque el páncreas también suele estar afectado. Y puede haber también imágenes en el TAC que sugieran que haya otros órganos como el riñón o incluso fibrosis retroperitoneal. Los niveles de IgG4 suelen estar elevados en sangre y normalmente se toman no solo los de sangre, sino también en la biopsia. Esta combinación hace que nos haga pensar que tenga el paciente una colangitis autoinmune. Y lo más importante es la respuesta a esteroides. Estos pacientes responden bastante bien. Este fue un paciente que tuvimos nosotros mayor, que venía de, bueno, era asiático, y este paciente, aunque se sospechaba que tenía una colangitis esclerosante primaria, luego resultó tener niveles de IgG4 en sangre elevados y le hicimos tratamiento con esteroides y realmente esto normalizó completamente la estenosis. Entonces las guías, ahora hay dos guías, está la guía de la Asociación Americana de Enfermedades del Hígado y está la guía de la American College de Gastroenterology. Realmente las guías son muy parecidas porque el autor principal es Keith Lindor, que básicamente es autor en las dos, estas son las más actuales. Y él básicamente lo que el grupo recomienda es que la resonancia sea la prueba de elección para hacer el diagnóstico, que la biopsia hepática no es necesaria casi nunca, solo en aquellos casos que comenté de sospecha de sobreposicionamiento o colangitis esclerosante de pequeños ductos, que es importante hacer siempre anticuerpos antimitocondriales porque puede existir a veces que haya sobreposicionamiento con cirrosis biliar primaria, y que por lo menos en una ocasión se haga una prueba serológica para IgG4 y determinar si está elevada o no. Ahora pasamos al tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico realmente está bastante bien definido, tanto por las guías como por los expertos, de cuándo y en quién se debe realizar. Lo que está bastante claro es que si un paciente tiene unas transaminasas anormales y dolor en el cuadrante superior derecho, es un paciente no que le vamos a hacer la endoscopia, pero en el que vamos a sospechar que si ya tiene colangitis esclerosante primaria por una resonancia, requiera tratamiento endoscópico. También los pacientes con el diagnóstico establecido que tengan prurito, colangitis, estenosis dominantes, que ahora les voy a mostrar unos ejemplos, con colestasis, obviamente que tengan colocoditiasis, o que tengan estenosis y síntomas de alarma como pérdida de peso e ictericia indolora, todos estos pacientes se deben siempre considerar hacerles un tratamiento endoscópico, porque en la mayoría de los casos podemos tratar estenosis y también podemos descartar colangiocarcinomas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo cuando hacemos una prueba endoscópica en estos pacientes es obviamente aliviar el problema puntual que tengan, ya sea una colangitis o tengan prurito, pero nosotros queremos minimizar síntomas, mejorar la función hepática y obviamente intentar retrasar el trasplante. El problema de retrasar el trasplante que hemos visto nosotros es que al tratarlos, y si el tratamiento es muy efectivo, pues esto retrasa bastante el trasplante, y hay pacientes que estaban en lista y los tenemos que quitar de la lista y realmente nunca llegan, a no ser de que haya otra razón, lo cual es bueno por un lado y malo por el otro si tienen otras condiciones asociadas a su colangitis. El objetivo es reducir la fosfatasa alcalina, y se ha visto que esta reducción permanente por más de un año está asociada a una mejoría de la supervivencia y un riesgo reducido de colangiocarcinoma. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que hacemos? Pues son básicamente tres, están bien estudiados pero no están comparados.
primer tratamiento que se empezó a usar en los años 70 y 80 fue hacer una esfinterotomía del esfínter de Oddi para mejorar el flujo biliar. La realidad es que esta medida, cuando se ha hecho un análisis a largo plazo, no ha sido efectiva en reducir la fosfatasa alcalina y por lo tanto siempre se debe hacer, pero no es efectiva sola. Se hace siempre porque estos pacientes, una vez tienen una indicación de una CPRE, es factible que vuelvan a necesitar otra en el futuro. Por lo tanto, hacer una esfinterotomía asegura que no solo haya algo de drenaje biliar, sino que en unas futuras pruebas no tengamos que hacer una canulación dificultosa, aumentar el riesgo del paciente. Y lo que se considera el tratamiento de elección en este momento es dilatar la estenosis solamente. Ahora voy a mostrar unos ejemplos. Y en algunos casos se puede dilatar y poner una prótesis plástica por un corto tiempo, más o menos 1 a 2 semanas, porque las prótesis plásticas en la colangitis esclerosante suelen ocluirse muy rápido y los pacientes hacen colangitis bacteriana. Estas dos indicaciones están básicamente avaladas por las guías. Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a identificar si el paciente tiene estenosis o no. Y si vemos una estenosis, la idea es intentar dilatarla. Estos son balones de dilatación que entran por la vía biliar. Y son balones pequeños de 4 hasta 8 milímetros. Normalmente se empieza con el balón más pequeño y se sigue al paciente, se le sigue la analítica y en la mayoría de los casos, más del 80% de los casos, hay un éxito en lo que respecta a la normalización de la fosfatasa alcalina. Lo otro es que ambas sociedades, la de endoscopia y la de hígado, recomiendan que a todos estos pacientes se les dé una profilaxis antibiótica antes de la prueba y ahora voy a explicar por qué, porque muchas veces obviamente puede quedar contraste y haya colonización bacteriana aquí. Entonces, esta es la terapia de elección, esto es lo que se debe hacer en todos los casos y hay algunos pacientes que tienen estenosis dominantes, que son aquellas pequeñas cerca en el colédoco o de 1 milímetro en la vía intrahepática o extrahepática, son pacientes que se deben someter posiblemente a una terapia combinada. La primera vez los pacientes ya tienen la esfinterotomía hecha, se dilatan y en los pacientes que tienen estenosis refractarias o que tengan colangitis bacterianas agudas, se recomienda poner una prótesis plástica. Esta prótesis plástica la dejamos por 1 a 2 semanas, se retira la prótesis y se evalúa si se debe redilatar o no. En la mayoría de los casos no tenemos que redilatar y con una sola sesión es suficiente y se sigue al paciente con el objetivo de ver si en 1 o 2 semanas esa fosfatasa alcalina ha normalizado o no. Y esto realmente solamente se reserva para los pacientes que tienen estenosis refractarias o que tengan colangitis aguda. Refractarias hablo de a las que no les va bien este tratamiento y cuando no les va bien después de 2 intentos. Entonces, la terapia endoscópica es bastante estándar, es fácil de hacer. Aquí vemos una estenosis dominante clásica, ¿sí? Donde se hace un colangiograma y se ve que está bastante apretada esta estenosis. Y pasamos una guía y luego se dilata con un balón, como el que les mostré. Y si el paciente tiene un criterio para poner prótesis, se deja la prótesis y aquí está la prótesis puesta y si no, simplemente dilatamos y esto es como se vería después de la dilatación. Estos pacientes, por eso digo que si mejoramos bastante esta estenosis, pues la evolución es bastante buena en más del 80% de los casos. Las estenosis dominantes son complicadas porque tienen problemas pronósticos. Hasta un 60% de los pacientes pueden presentar una estenosis dominante en la historia natural de su enfermedad. Y si hay estenosis dominante, el diagnóstico, lo que sabemos es que, este es un estudio muy grande de Cordes, que en la mayoría de los pacientes con estenosis dominantes tienen una supervivencia menor a los que nunca la hacen. Y estas estenosis dominantes realmente cambian la historia natural del paciente porque normalmente el paciente estaba bien y de un momento a otro presenta colestasis, presenta ictericia. Y lo otro, tener en cuenta que hasta el 40% de los pacientes pueden desarrollar una estenosis dominante en los 5 años después del diagnóstico inicial. O sea que si no la tienen al diagnóstico, la posibilidad de desarrollarlo es del 40% y en algunas series incluso más.
Entonces, lo otro a tener en cuenta es que esas estenosis dominantes, como la que mostré previamente, la mayoría son benignas, pero el 22 al 26% tienen cambios de displasia y en algunos casos, obviamente, colangiocarcinoma. Por lo tanto, siempre tenemos que ver que el paciente no tenga colangiocarcinoma con muestras de la vía biliar. ¿Qué sabemos de los estudios? Hay varios estudios que han mirado el tratamiento endoscópico y la historia natural después del tratamiento endoscópico y realmente sí que hay una mejoría no solo en los parámetros clínicos, sino que reducen las tasas de hospitalización, hay una mejoría radiológica de las estenosis, pero lo más importante, por lo menos este estudio lo hizo, fue que este es un estudio retrospectivo que observó los pacientes que se trataron y los comparó con la predicción que hacía el score de la Clínica Mayo. Y esta realmente hace que, por lo menos, aunque no es un estudio comparativo, por lo menos las guías recomienden que el tratamiento endoscópico se realice no solo para mejorar los síntomas, sino también para posiblemente mejorar la supervivencia. Tener en cuenta que muchos pacientes pueden presentar con una colangitis aguda bacteriana, como puede ser la forma de presentación hasta en un 5% de los pacientes. Y en estos pacientes hay que tener en cuenta que los factores de riesgo siempre son factores de riesgo que van a evitar un buen flujo biliar. Y estos pacientes no solo requieren el tratamiento antibiótico, pero requerirían ponerles una prótesis durante 2 semanas. Otra cosa a tener en cuenta son las complicaciones. Los pacientes con la colangitis esclerosante primaria tienen más complicaciones que la población general. Se calcula que el riesgo de complicaciones con la CPRE va del 7 al 10%. Hay series antiguas de los años 80 que hasta un 20% de los pacientes se podían complicar. La complicación más importante es colangitis. En el último estudio que se hizo por la Clínica Mayo, ellos hablaban de una tasa de colangitis del 4%. Esa tasa ha sido reportada hasta en un 10%. Y la razón es porque cuando nosotros trabajamos en esta vía biliar, si nosotros ponemos contraste en toda esta zona, es difícil muchas veces que ese contraste o tarde mucho en salir y este contraste con toda la contaminación que tiene del tubo y de la zona del duodeno pues hace que los pacientes tengan más riesgo de colangitis. También pueden hacer pancreatitis, en algunos casos puede haber perforación del conducto por manipulación de las guías y los balones, esto ocurre muy rara vez, y también hay casos descritos obviamente de abscesos hepáticos por colangitis mal drenadas. Entonces, las guías en este momento lo que recomiendan es lo que acabo de explicar, que la dilatación se recomienda para las estenosis dominantes que causen prurito o colangitis y para aliviar síntomas y posiblemente mejorar supervivencia en estos pacientes, que las dominantes debe considerarse que hay un riesgo de colangiocarcinoma, que los pacientes que se someten a una CPRE deben recibir antibióticos y que la prótesis plástica no siempre requería, solamente en los casos en donde la estenosis es refractaria al tratamiento con dilatación o colangitis agudas. Finalmente, tener en cuenta que el colangiocarcinoma es un riesgo real. Nosotros desafortunadamente hemos diagnosticado varios pacientes que vienen de otras instituciones con el diagnóstico de colangitis esclerosante primaria. Y tener en cuenta que hasta un 15% pueden tener una colangitis esclerosante. Este es un paciente que tenía el diagnóstico y al hacer la CPRE y hacer un cepillado de esta vía biliar, pues se encontró una colangiocarcinoma. Colangiocarcinomas es difícil de diagnosticar porque los métodos que tenemos no son óptimos. El método más usado es la citología. Aquí pasamos un cepillo de citología. Y un metaanálisis reciente que se hizo en pacientes con colangitis esclerosante primaria y colangiocarcinoma mostró que es muy específico, pero el problema obviamente es la sensibilidad tan baja, del 30 al 40%. Hay métodos de inmunofluorescencia que principalmente la promovió mucho la Clínica Mayo, donde estos números suben mejor, pero estos estudios, básicamente la mayoría, vienen de la Clínica Mayo y son difíciles de implementar en otros hospitales. Otras opciones es realmente tomar muestras bajo visión directa con un colangioscopio, pero tampoco los resultados son muy prometedores y faltan datos en este grupo específico de pacientes.
Entonces, una de las cosas que recomienda la American College of Gastroenterology es seguir a estos pacientes y descartar que puedan hacer colangiocarcinoma. No hay una buena forma. Ellos recomiendan, esto es basado en evidencias de muy poca calidad y en expertos. Lo que ellos recomiendan es que se haga en los pacientes que tienen una colangitis esclerosante primaria, que tengan una estenosis dominante, se haga un seguimiento radiológico cada 6 a 12 meses, preferiblemente con resonancia, sino con TAC. Lo otro que recomiendan es medirle el CA19-9 cada 6 a 12 meses, y si está por encima de 125, pues ir a buscar un colangiocarcinoma, aunque esto es debatible porque los cortes del CA19-9 en diferentes estudios han variado. Y lo otro, si el paciente tiene la vesícula y hay pólipos, si son mayores de 8 milímetros o crecen rápidamente, se debe hacer una colecistectomía. Finalmente, en niños todavía no se sabe si debemos, que los niños que tienen colitis esclerosante primaria, debemos hacer este tipo de seguimiento. Esto los expone a mucha radiación, ¿sí? Y realmente no sabemos si se comportan igual para el riesgo de colangiocarcinoma. Obviamente el futuro va a estar basado en un screening, en los marcadores genéticos que se puedan identificar, que hay muchos grupos trabajando en esto, pero realmente no hay muy buena forma de buscar el cáncer en estos pacientes. Entonces, para finalizar, pues primero quiero explicarles que la colangitis esclerosante es un diagnóstico de exclusión. Hay que pensar en otras causas. Siempre que tengamos estos pacientes hay que pensar que no tengan colangitis autoinmune o colangiocarcinoma. Lo otro es que la resonancia es el test diagnóstico inicial de elección. La CPRE es útil porque puede confirmar el diagnóstico y tratar los pacientes si hay una estenosis dominante. El tratamiento se debe considerar en estos pacientes de estenosis con la estasis prolongada, colangitis o coledocolitiasis. La CPRE se debe hacer con dilatación sola de la estenosis y solamente se considera prótesis cuando son refractarias y aquellos que tienen colangitis esclerosante, colangitis aguda bacteriana. Y finalmente, siempre pensar en colangiocarcinoma, que esta es una población de muy alto riesgo, sobre todo de muy alto riesgo si tienen asociada una enfermedad inflamatoria intestinal. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés. Andrés, vienes y te sientas.